Bueno, este es el ejercicio 19 de la página 309, el cual ustedes solicitaron fuera resuelto para sus dudas e inquietudes. El ejercicio dice que en encontrar la corriente de malla y el voltaje entre B a B para cada red de la figura 806. Este es el primer ejercicio del punto 19 porque tiene dos puntos. Vamos a resolverlo. Dice, utilice las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que aquí vamos a trazar nuestra corriente en el sentido del reloj y por este lado también. Listo, ya teniendo eso, lo que procedemos es a plantear las ecuaciones de malla. Esta será la malla 1 y esta será nuestra malla 2. Por lo tanto, esta es la corriente I1. Esta será nuestra corriente I2. Entonces vamos a plantear las ecuaciones para la malla 1. La malla 1 sería entonces, empezamos con el sentido de la corriente acá. Entonces vamos a polarizar entonces en nuestras resistencias primero, más, menos, más, menos. Listo, de la malla 2 ahora, más, menos, más, menos. Procedemos entonces a hacer la ecuación de la malla 1, y será la siguiente, malla 1. Tenemos entonces, ¿qué será? Menos 60, que se referencia a esta fuente de 60 voltios, ya que la corriente ingresa por su parte negativa aquí. Seguimos dando la vuelta y encontramos más 25. Más 2 ohmios por R1, que esto lo llamaremos voltaje 1. O sea, más B1. Seguimos dando la vuelta y tenemos el voltaje 2. Esto lo vamos a llamar B2. Igual a 0. Listo, tenemos nuestra ecuación de la malla 1. Resolviéndola quedará lo siguiente. Quedará B1, que es 2 por I1. Bueno, pasemos todo a este lado. De este lado quedará 60 positivos porque estaban negativos, menos 25 voltios. De este lado tenemos entonces B1, que es I1 por los 2 ohmios que hay ahí. Listo. Más B2, pero B2 ¿quién es? Aquí lo tenemos. B2 es la resistencia de 3 ohmios entre dos corrientes de malla, o sea, 3 de I1 menos I2. ¿Y qué nos queda? Agrupar términos semejantes. Entonces esto quedará 5 y 1, porque los y 1 se suman. Obviamente despejando previamente los paréntesis, que era 5 y 1, menos 3 y 2, igual a 60 menos 25, o sea, eso es 35.
Ya tenemos nuestra primera ecuación. Esta es nuestra primera ecuación. 5 y 1 menos 3 y 2 igual a 35. Vamos a anotarla por aquí a un ladito. Será 5 y 1. Muy arriba. 5 y 1 menos 3 y 2 igual a 35. Ahora, esta es nuestra ecuación 1. Vamos ahora por la ecuación 2. Corresponde a la malla 2. Listo. Nuestra ecuación 2 entonces corresponde a esta malla. Y vamos a sumar sus voltajes. Empecemos por la fuente de 6 voltios. Será menos 6 más este voltaje que será V3. Vamos a nombrarlo como V3. Menos 6 más V3. ¿Quién sigue? Más 20 porque entra por el lado positivo. Seguimos dando la vuelta en el sentido de la manecilla del reloj. Más 60. Y más B2. Es igual a 0. Listo. Entonces, en este caso, pues agrupamos los términos. 20 y 60 nos da 80 menos 5,75 voltios. Es decir, que toda esta ecuación estará igualada a 75 voltios. Y nos queda por allá V3 y V2. Revisemos entonces quién es V3. Es la corriente 2 por la resistencia de 5 ohmios. Eso quiere decir que la resistencia de 5 ohmios por la corriente 2. Listo. Más el voltaje 2. Y nuestro voltaje 2 encontramos aquí que es la resistencia de 3 ohmios de I2 menos I1. Y todo esto igual a 75. Bueno, como el 75 nos quedó lejos, voy a borrar un poquito acá. Y lo ponemos igual a 75. Ahora nos queda resolver esta paréntesis para agrupar términos semejantes. Entonces 3 por menos 1 nos queda menos 3 y 1 de una vez organizando. Y tenemos 3 por I2, es 3 y 2 y 5 y 2 nos da 8 y 2 igual a 75. Ya estando planteadas las ecuaciones de malla, pues queda que esta es nuestra ecuación 2. Ya como ustedes lo deseen, si por determinantes o por reducción, igualación o sustitución, resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Si lo hace por determinantes, tendrán una matriz de 2 por 2. Y aquí entonces tenemos que esto nos debe dar lo siguiente en cuanto a las corrientes I1 e I2. Bueno, aquí hacemos una aclaración.
60 más 20 nos da 80, menos 5 da 75, pero como pasa al otro lado, pasa con signo negativo. Hago esta aclaración porque me comí ese signo ahorita. Y ahora sí podemos hacer Entonces, ya resolviendo por el método que ustedes deseen, vamos a encontrar que I1 debe darles 1.8 amperios aproximadamente. Por cuestión de decimales tal vez les dé 1.7 o 1.87, pero el promedio es que les dé 1.8 amperios. Y 2 les debe dar un promedio de 8.6, pero negativos. Amperios. Y hemos encontrado entonces las corrientes I1 y I2. Tienen que plantear bien las ecuaciones, muchachos. Acá pues tener mucho cuidado con el cambio de signos. Esto es negativo. Y ya las ecuaciones están solucionadas. Hemos encontrado las corrientes de malla. El ejercicio también pide encontrar el voltaje entre A y B, que sería entre este punto y este que tenemos abajo. Bien. Tenemos entonces que este voltaje de A a B se caracteriza porque la corriente en esencia va de subida. Aquí V2 nos da negativo, pero quiere decir que en realidad la corriente va hacia arriba. Por lo tanto, cuando encontremos la corriente, que es 8.6, y lo multipliquemos por 5, vamos a encontrar el voltaje sobre V3. Por lo tanto, V3 será igual a I2, que es 8.6 por 5 ohmios. Son amperios, ¿no? Y esto nos va a dar aproximadamente, ya les digo, 43 voltios aquí. No, se va a 43 voltios. Se me acabó el tablero. 43 voltios. Por lo tanto, el voltaje entre A y B va a ser la diferencia entre ellos dos. Por la siguiente razón. Recuerden que este voltaje nos da negativo. Aquí lo consideré positivo porque estoy considerando el verdadero sentido de la corriente, que es en este sentido. Pero si lo dejamos como nos dio en el resultado, pues tendríamos que ponerles el negativo. Y este voltaje será negativo. Entonces, nuestro voltaje AB será igual a nuestra fuente, que son 20 voltios, menos este voltaje, 43. Y esto nos debe dar aproximadamente 22.7 voltios, que será el voltaje entre A y B. Y hemos encontrado la solución a este problema. Bien, para el segundo caso, tenemos entonces que en el segundo ejercicio de este numeral 19
Dice que tenemos este circuito, el cual consta de 3 ventanas, por lo tanto, tenemos pues 3 mallas acá. Pero dentro de esas 3 mallas podemos observar que prácticamente la malla 1 ya tenemos esa corriente y no hay una resistencia que afecte también un posible voltaje que se encuentra ahí. Entonces, esta malla de acá ya sabemos que vale 3 amperios. Por lo tanto, el circuito se reduce a 2 ventanas y los vamos a nombrar así. I2 ya está aquí nombrado. I2. Y la tercera ventana es esta. Que corresponderá a I3. Bueno, problemas con este lápiz. I3. Listo. ¿Qué se hace? Pues vamos a plantear las ecuaciones de malla. Vamos a dar entonces la malla 2. Malla 2. Tenemos entonces que, siguiendo el sentido de la corriente, utilizando primero la fuente, como entra por menos, tenemos que es menos 6 más lo que tenemos acá que no lo hemos nombrado son los voltajes de referencia. Entonces vamos a utilizarlos para nombrarlos. Esto será B1, B2, B3 y B4, siguiendo el orden de la numeración de las resistencias. Listo. Ahora, la ecuación de malla la continuamos con la malla 2. Menos 6 más B4 más B1 más B2 igual a 0. Listo. Miremos la malla donde está la corriente 3. Vamos a plantearla acá. Malla 3. La malla 3 será entonces 4 más B4 más B3. Esto será igual a 0. ¿Listo? ¿Qué se hace entonces en este caso? Pues lo que siempre se ha hecho, reducir los sistemas, reducir las ecuaciones y llegar a lo mismo. Tenemos entonces que la ecuación para la malla 2 será la siguiente. Igualamos a 6, porque está negativo acá pasa a positivo y nos queda B4 más B1 más B2. Entonces B4 es este que está acá y hace parte de la malla 2 de la siguiente manera. Será la resistencia de 6 ohmios de I2 menos I3 más B1. ¿Y B1 quién es? Miremoslo acá. Es la resistencia de 3 ohmios de I2 menos I1 y más B2. Entonces B2 tenemos que es 4 por I2. 4
por I2. Y esto pues es igual a 6. Dejamos esto acá para que la ecuación se vea mejor. Borré todo. ¿Listo? Igual a 6. ¿Listo? Y nos queda resolver las ecuaciones y agrupar términos semejantes. Por lo tanto, esto será 13 y 2. Vamos sumando primero las I2. En I1 solo tenemos una, por lo tanto será menos 3 y 1. Más 13 y 2. Y en la componente de I3 tenemos menos 6 y 3. Esto será igual entonces a 6. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Vamos ahora entonces a encontrar el valor correspondiente a la ecuación número 3 de la malla 3. Y aquí tenemos entonces que esto es, hacerlo en este color. Esto será igual a menos 4. Este que está positivo pasa a negativo. Y aquí nos queda B4 más B3. ¿Quién es B4? Revisemos acá. Es la resistencia de 6 ohmios entre la corriente I3 menos la corriente I2. Eso es B4 y más B3, y B3 es la resistencia de 8 por I3. Y pues tenemos ya nuestra ecuación lista para resolver y agrupar. Por lo tanto tenemos que 8 y 6 nos da 14 y 3. Menos 4. Y de este lado nos queda solo menos 6 y 2. No tenemos componente I1. Más 14. Listo. Ya tenemos nuestra ecuación número 2. Queda, muchachos, pues resolver ecuaciones por determinantes, sustitución, reducción o igualación. Esto debe darles, entonces ya les digo, recuerden que aquí en la ecuación que tenemos acá, I1 ya lo sabemos, que son 3 amperios, por lo tanto esto nos da 3 por 3 menos 9 amperios más 13 y 2 menos 6 y 3 igual a 6. Ahora hay que arreglar esta ecuación para que queden dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, este 9 amperios que hay acá por esta multiplicación que se hizo, porque pues si uno vale, mírenlo acá, 3 amperios. Entonces, este valor que está negativo pasa ya a sumar. 9 y 6 da 15. Eso quiere decir que la ecuación será igual a 15. Y de este lado tenemos 13 y 2
menos 6 y 3. Y esta ya es nuestra ecuación, con solo dos incógnitas. Ahora sí, esta y esta que tenemos acá son las que van a utilizar. Uy, perdón, esta es la ecuación. Estas dos son las ecuaciones que ustedes van a utilizar para resolver su sistema de ecuaciones. Entonces, esto les debe dar lo siguiente. La corriente 1, vamos a ponerlas aquí en rojo, los resultados que ustedes deben obtener. La corriente, la corriente 2 debe ser igual a 1.2 amperios. La corriente 3 debe ser igual entonces a 0.26 amperios. Hemos encontrado los valores de la corriente. Para poder hallar entonces ahora el voltaje de voltaje AB, se hace lo siguiente, muy similar al ejercicio anterior. Hallamos el voltaje B2 y respecto al voltaje de 6 se resta. Será en función de la corriente, ¿no? Porque miren por dónde va la corriente. Aquí está el más y aquí está el menos. Por lo tanto, este voltaje se resta de este. Está en contravía. Los dos signos están en lados contrarios. Miren el positivo de la fuente acá y el negativo acá. Entonces estos elementos se restan. Se restan. Vamos a hacerlo en color morado aquí debajo. El voltaje AB será igual a I2. ¿Cuánto nos dio I2? O sea, 1 I2 por 4 ohmios menos el voltaje 2, que son 6 voltios. Será el voltaje 2, que es 1.2 por 4 ohmios menos 6. Eso nos da aproximadamente 1.2 voltios. Si ustedes consideraron más decimales acá, el resultado muy probablemente les dé menos, tal vez 0.9 o 1, 1.1. En este caso se considera un solo decimal. Pero si ponemos todos los decimales que son, pues el valor va a ser muy diferente. Si ponemos el valor completo, el resultado tiende a acercarse a 0.9. Es válido en ambos casos. Por eso tenemos que llegar al acuerdo en que vamos a trabajar dos decimales. Aquí yo trabajé con uno, pero vamos a trabajar dos decimales. Aproximando, ¿no? Esta sería la respuesta. Es válido para los dos casos. Si usted utiliza un solo decimal, se lo vale. Si utilizó dos, entonces le debe dar lo que está de este lado. Muchas gracias, muchachos. Que estén bien.
Nos vemos en una próxima ocasión en clase. Gracias.